Madrid, ciudad de 4 millones de habitantes, es uno de los modelos más lamentables de la ciudad capitalista. Con 1 millón de habitantes al acabar la guerra, ha crecido de forma desproporcionada y caótica, respondiendo a los intereses de concentración del gran capital que ha hecho de ella una de sus presas más sabrosas. Pero lo que ocurre no es un hecho aislado. El crecimiento de las grandes ciudades, Nueva York, Londres, París, Madrid, es consecuencia de la nueva forma de capitalismo. A la clase trabajadora ya no solo se la explota en fábricas, la ciudad capitalista crea las condiciones para seguir explotándola en barrios obreros mal comunicados, donde cada día, para acudir al trabajo, se emplean hasta más de 2 horas en transporte, horas no retribuidas. Igualmente, nadie paga las horas perdidas en desplazamientos para atender necesidades sanitarias, de educación de los hijos o de esparcimiento. En Madrid, después de la guerra civil, se da un proceso de fuerte acumulación capitalista. La inversión en la industria provoca la llegada masiva de mano de obra barata, procedente de un campo cada vez más pobre. Los inmigrantes se emplazan como pueden en viviendas infrahumanas. El chabolismo crece, la ciudad crece y la industria crece atrayendo nuevos inmigrantes. Tras la primera fase de desarrollo, 1940 al 55, a base de chabolismo, entra Madrid en una etapa de crecimiento acelerado en los años 1955 al 65, con la creación de grandes conjuntos urbanos, Moratalaz, La Concepción, Barrio del Pilar, San Blas, para acabar en la tercera y reciente fase de desarrollo, donde se ha potenciado el salto al exterior del casco urbano. Gran parte del nuevo crecimiento se localiza en pueblos y zonas alejadas del centro: Alcorcón, Parla, Fuenlabrada, San Fernando, Coslada, ya que son los únicos lugares donde la clase obrera, tras muchos años de esfuerzo, puede comprarse una vivienda. La burguesía se localiza cerca del centro: Generalísimo, Argüelles, Chamberí. Otros se van algo más lejos a zonas residenciales tales como La Florida, Aravaca, Pozuelo, entrando a Madrid por la mejor autopista. El crecimiento anárquico de Madrid ha creado núcleos urbanos que no mantienen el necesario equilibrio entre población y empleo y población y equipamiento, siendo necesario realizar largos desplazamientos para satisfacer estas necesidades. La falta de equipamiento se manifiesta en la ausencia de zonas verdes, escuelas, hospitales, zonas comerciales, que implican unos desplazamientos que se evitarían si los barrios tuviesen cubiertas esas necesidades. El obligado transporte para todo, junto a las pésimas condiciones del mismo en Madrid, hacen que este sea un problema sumamente grave, principalmente para la clase trabajadora, que es la que se localiza en la periferia, donde los sistemas de transporte son más deficientes y la ausencia de equipamiento es casi total. Para describir los sistemas de transporte diferenciamos primero entre transporte público y transporte privado. Componen el transporte público la empresa municipal de transportes EMT. Este servicio se ha hecho público como consecuencia de las pérdidas que las empresas anteriores tenían. Se le obliga a funcionar con bajas pérdidas de tal forma que los ingresos por los billetes cubran los costes del servicio, con lo que este no es lo bueno que debería ser. Afecta solo con una cierta calidad a unos 2 millones de habitantes, de los 4 millones que tiene el actual área metropolitana. Periféricas, líneas reguladas por empresas privadas que sirven de conexión entre barrios periféricos, la mayoría obreros, y el casco urbano. Las condiciones de transporte son pésimas: autobuses viejos, largas esperas, hacinamiento. Carecen además de los elementos complementarios de la red: marquesinas en las paradas, información, etc. Autobuses de línea, atendidos por un concesionario del Ministerio de Obras Públicas en régimen de monopolio. Conectan las nuevas zonas de asentamiento de la población obrera: Móstoles, Alcorcón, Leganés, Getafe, Parla y el centro de Madrid.
son los lugares peor comunicados y con mayor problemas de transporte. Los recorridos son radiales, sin existir conexión entre estos municipios. Pese al régimen de monopolio en el que funcionan, la administración no controla ni exige la calidad del servicio. Los habitantes de estos municipios, principalmente clase obrera, pierden a diario 2 y 3 horas en transporte, lo que muchas veces les ha llevado a plantear la acción en la calle. El metro, explotado por la Compañía Metropolitano de Madrid, empresa privada, nacida con ánimo de lucro y con fin lógico, por tanto, de obtención del máximo beneficio. De aquí provienen los males del metro como servicio público, porque difícilmente se puede compaginar este con el beneficio económico del capital privado. El metro madrileño es sumamente incómodo e inseguro. El millón de personas que tiene acceso directo a él es un porcentaje relativamente bajo de la población de la capital. Esto se debe a que el 70% de las estaciones son interiores a la autopista de La Paz, es decir, solo cubren la zona centro. La estructura de la red es radial, ya que de esta forma se disimula la carencia de líneas, al tiempo que le resulta altamente rentable a la sociedad explotadora. La consecuencia para el usuario es que vaya a donde vaya, ha de pasar necesariamente por el centro. Así, los recorridos se alargan innecesariamente y aumentan las aglomeraciones, sin olvidar el tiempo que se pierde en cada uno de los transbordos. Como vemos en este ejemplo, para ir de Vallecas a Ciudad Lineal hay que pasar obligatoriamente por Sol. Teniendo en cuenta que las estaciones citadas se encuentran relativamente próximas, queda patente lo absurdo de este trazado. Por todo ello, el que debería ser el medio de transporte ideal para la gran ciudad, por su rapidez, seguridad y bajo consumo de energía, en el caso del Metro de Madrid, está muy lejos de serlo. La inexistencia de líneas longitudinales y circulares que descentralicen los recorridos y los acorten se debe a que dichas líneas y por tanto dichas inversiones apenas aportan nuevos viajeros, en una palabra, nuevos ingresos. El suburbano es la línea de metro con peor servicio. Su principal problema es la ausencia de enlaces con otras líneas que descongestionen las terminales de Plaza de España y Aluche. De todos es sabido las enormes aglomeraciones que se producen en dichas estaciones, especialmente en las horas punta. Cada vez hay que dejar pasar más trenes sin poder hacerse un hueco. Será el caso de que los más atrevidos para llegar al trabajo viajan en los topes de los vagones. El ferrocarril sería el medio más idóneo de transporte para servir a las zonas del área metropolitana, porque reúne frente al resto de los medios de transporte muchas ventajas. Menor costo de construcción, alta capacidad de viajeros, menor consumo de energía, mayor seguridad en el transporte y además no contamina. Hasta ahora la administración se ha despreocupado totalmente de él como medio de transporte de cercanías. Hay pocas líneas y estas funcionan mal. Un nuevo ferrocarril, Aluche-Móstoles, se pone en servicio en octubre de 1976. Viene a cubrir una necesidad imperiosa, pero dada la tardanza de su puesta en funcionamiento, 7 años, se ha encontrado con graves problemas ya que no cubre las necesidades actuales. Estos problemas comienzan con su deficiente conexión con la red del metro, que se realiza en un lugar altamente congestionado. Esta línea depende de Renfe, es decir, no está incorporada a la red de metro, como sería conveniente. Esto supone que el usuario ha de abonar 18 pesetas, 12 del ferrocarril y 6 del metro. Una vez más, conviene señalar la injusticia social que supone este hecho con personas obligadas a vivir lejos de Madrid. No solo sus desplazamientos son más largos, sino también mucho más caros. Es revelador comprobar los costos de los distintos transportes. Los números cantan y su comparación muestra inequívocamente las ventajas del transporte colectivo sobre el privado. Mientras construir un kilómetro de ferrocarril cuesta 100 millones de pesetas, posibilitando el transporte de 50.000 viajeros en una hora,
Un kilómetro de autopista cuesta 125 millones y solo puede ser utilizada por un máximo de 3.000 personas en una hora. Haciendo una simple división, se deduce que el más barato es el ferrocarril, cuyo costo de construcción por viajero y kilómetro es de 2.000 pesetas frente a las 41.600 de la autopista. Otro factor interesante a considerar es el consumo de energía. Un viajero desplazándose en automóvil privado gasta 13 veces más energía que si realizara ese mismo desplazamiento en metro. Entonces, ¿a qué tanta demagogia publicitaria? Basta ya del ahorre energía y que empiece el Estado contribuyendo al ahorro con el transporte público. Sin embargo, ha sido el transporte privado el más atendido en los últimos 10 años, con acciones tales como la supresión de bulevares, la creación de pasos a distinto nivel, aparcamientos subterráneos e implantación de autopistas urbanas. La gran atención prestada al automóvil ha sido causa, junto con el abandono del transporte público, de la congestión rodada, la contaminación atmosférica, el ruido y los accidentes. Serio capítulo este último, pues es el coche el medio de transporte más peligroso. Con lo dicho podemos asegurar que todo el acento se ha puesto en la industria del automóvil y en la colocación de sus productos, lo que ha perjudicado a los usuarios del transporte colectivo, que sufren los atascos y otros 1000 problemas derivados de una circulación totalmente saturada. Ante estas evidentes contradicciones debemos preguntarnos qué significado tiene el transporte y a qué intereses responde realmente. El transporte es un sector económico basado, como cualquier otro, en la lógica del beneficio en una sociedad capitalista. Al mismo tiempo, es una actividad imprescindible para el funcionamiento de la ciudad y para la producción y circulación de mercancías. Traslada a los trabajadores al lugar de trabajo, traslada a los productos a los puntos de venta, traslada a los asalariados a efectuar sus compras para que con su consumo se complete el ciclo económico. ¿Cómo se ha plasmado en nuestra gran ciudad la actuación del Estado con respecto al transporte? En lo referente al transporte público no se ha concebido como una auténtica necesidad social. Se ha buscado una rentabilidad económica o al menos su funcionamiento sin pérdidas. Esto se ha intentado conjugar con unas tarifas no muy altas debido a razones puramente políticas. La consecuencia es de todos conocida. A las grandes deficiencias de servicio hay que sumar el descontento generalizado de los trabajadores, que frecuentemente han tenido que ir a la huelga del transporte, la más temida, para que fueran atendidas sus peticiones. Es interesante recordar que la estructura de las empresas de transportes ha sido de las más duras y dictatoriales del franquismo. Para ello contaban con la posibilidad de la militarización, auténtica espada de Damocles que pendía sobre los trabajadores. La opción elegida por el poder capitalista ha sido el transporte privado. La potenciación del automóvil no obedece a las necesidades de transporte existentes, sino a los intereses del capital, que se aprovecha de que, tal y como se ha desarrollado la ciudad capitalista, son imprescindibles los largos desplazamientos. Apoyando el transporte privado, el Estado protege los intereses de las industrias relacionadas con el sector del automóvil, petróleos, hidrometalúrgicas, neumáticos, controladas por fuertes grupos económicos. Como vemos en esta lista, 15 de las 25 primeras empresas industriales españolas están ligadas al sector del transporte. Al mismo tiempo, crea la necesidad del coche como símbolo de estatus social, lo que aliena a los trabajadores en la consecución de su automóvil. La ideología burguesa ha hecho del coche un bien imprescindible. Una vez conseguido esto, cualquier gran obra de infraestructura vial en la que esté interesado el gran capital es justificable. Prueba de ello es el Plan Especial de Infraestructuras del Transporte, PEIT, en el que se ofrece una supuesta solución al problema del transporte en la provincia de Madrid, cuando todo se reduce a encubrir la construcción de 5 autopistas de peaje que confluyen en la capital. El plan en teoría ofrece soluciones al transporte colectivo, Renfe, Metro, pero en realidad estos proyectos son ajenos al PEIT, su realización es más que dudosa, y si se han incluido en el plan ha sido para hacer de tapadera de las muy lucrativas autopistas de peaje. Esto se ha puesto de manifiesto en las múltiples críticas que urbanistas, asociaciones de vecinos y periodistas han hecho al plan.
El gran capital monopolista, controlador de la actuación estatal, se ha lanzado en la década de los 70 a dos nuevas fórmulas de extracción de plusvalías: las autopistas de peaje y el urbanismo concertado. El poder de la oligarquía financiera es tal que consiguió en 1972 una ley de autopistas de peaje a su medida. En ella, además de grandes ventajas financieras, se consideran las autopistas como obras de interés público, lo cual conlleva toda suerte de beneficios. Todo esto tiene todavía un aspecto más sangrante si tenemos en cuenta que las famosas 5 autopistas transcurren por las poblaciones de la periferia, donde vive la clase trabajadora. Evidentemente, esto no se debe a la casualidad. Con ello se pretende obtener, por medio de los desplazamientos diarios al trabajo de los que fueron obligados a vivir lejos, la plusvalía que antes se obtenía con la venta de las viviendas. ¿Cuáles son las medidas que habría que exigir respecto al transporte? En primer lugar, que se detenga el crecimiento de Madrid, que no hace sino agravar los problemas, y que se potencie el de otras áreas deprimidas. Paralelamente, poner en práctica otras medidas para mejorar el sistema de transporte actualmente existente. Acciones que podrían tomarse a corto plazo. Siguiendo la reivindicación iniciada por algunas asociaciones de vecinos, exigir la apertura inmediata de las líneas del metro terminadas o en construcción, así como la creación de nuevas líneas de autobuses que, coordinadas con el metro, alcancen a todas las zonas y con la frecuencia necesaria para evitar los hacinamientos y las largas esperas. Otra exigencia que no se puede demorar es la de devolver al peatón su derecho a la calle, derecho que le ha sido usurpado por el coche, respondiendo a bastardos intereses. El olvido crónico que padecen los peatones ha obligado a los vecinos de los barrios y los pueblos de los alrededores de Madrid a salir a la calle para exigir un semáforo en un cruce peligroso, o incluso, como ocurrió en Vicálvaro, a pintar ellos mismos un paso de cebra. Pasos de cebra, semáforos, pasos a distinto nivel, zonas de paseo y calles peatonales deben liberar al peatón de su condición de esclavo. Esclavitud que resulta vergonzante en el caso de los minusválidos. A la trampa que ya de por sí le supone la ciudad, con sus escaleras y demás obstáculos para sus desplazamientos, hay que sumar la de los transportes públicos que no pueden utilizar. En la nueva coordinación del transporte que debe conseguirse a corto plazo, como elemento prioritario se encuentra la ampliación de las líneas del metro y del ferrocarril, mejorando el servicio no solo en cantidad, sino en calidad. Es importante también mejorar los enlaces por carretera, por medio de redes locales entre los distintos núcleos de población, así como habilitar grandes zonas de aparcamientos en las cabeceras de las nuevas líneas de ferrocarril. Las líneas de autobuses deben estar protegidas en sus paradas por marquesinas y no sufrir la congestión provocada por el transporte privado. Para ello, la implantación del carril bus es imprescindible, especialmente en las entradas a Madrid. Debe existir también un servicio de autobuses locales en todos y cada uno de los núcleos urbanos. A medio plazo, se habrá de realizar un plan conjunto de transporte y urbanismo donde las necesidades de transporte sean mínimas. Para ello, se buscará un mayor equilibrio entre vivienda y empleo. Al mismo tiempo, se potenciarán los barrios con los equipamientos necesarios: centros comerciales, centros sanitarios, parques, escuelas, espectáculos. Estas medidas solo se podrán hacer realidad si los usuarios nos organizamos a nivel de barrios y empresas para luchar por ellas. A nivel de barrios, formando comités dentro de las asociaciones de vecinos para la lucha contra los problemas del transporte. A nivel de empresas, enlazando la lucha por el aumento salarial con la reivindicación de que el tiempo de transporte es tiempo de trabajo. Por último, conviene recalcar que si las reivindicaciones concretas tienen su importancia, es imprescindible no perder la perspectiva y mantener una visión de conjunto sobre el significado del transporte y la reivindicación última que hay que seguir frente a él,
Como ya hemos dicho, gran parte de la necesidad de transporte es consecuencia de una ciudad desequilibrada, la ciudad del máximo beneficio, la ciudad capitalista. Se podría pensar que los únicos beneficiarios del transporte público son los usuarios, mientras que la realidad es que, aún en mayor medida que estos, se benefician otros muchos. Por ejemplo, los automovilistas, ya que un buen transporte público descongestiona las calles, los comerciantes, que ven facilitado el acceso a sus comercios, y muy especialmente el gran capital, especulador del suelo, que con una simple estación de metro ve revalorizarse sus terrenos escandalosamente. Por tanto, y lógicamente, la financiación del transporte deberán soportarla todos los que se beneficien de él. En nuestra mano está la solución. Los largos desplazamientos solo se evitan en una ciudad equilibrada, que para los viajes imprescindibles dispondrá de un buen transporte público gestionado por trabajadores y vecinos, y que además será gratuito. De momento solo se aspira a mejorar las condiciones del transporte, pero tengamos presente que la única solución está en una ciudad no hecha para la explotación, una ciudad opuesta a la ciudad capitalista.